familia que es la iglesia. Qué hermoso es saber que la iglesia es una gran familia que camina hacia la eternidad, hacia un destino de gloria como el Señor nos ha dado. Gracias, hermanos, por la invitación, que hayan pensado en nosotros para compartir este tiempo con mi querida esposa. Es un privilegio para nosotros estar acá. Mis hijos también han sido parte de grandes momentos con ustedes. Los más 40, yo me acuerdo de ustedes. Yo me acuerdo de los campamentos. Es más, tengo un trauma con ustedes. Pero qué momentos lindos hemos vivido en los campamentos, nos han marcado. Y nuestros hijos se acuerdan tanto de ustedes también, tienen un grato recuerdo. Bueno, nuestro amado Elías ya está en la gloria. Elías está contado entre los celestiales. Y damos gracias a Dios. Él ha sido un fiel siervo del Señor y realmente Él también nos tenía tan en cuenta a todos ustedes. Y los recuerdos de campamentos y tantas cosas vividas. La verdad es un enorme privilegio, una enorme alegría estar en este lugar. No me quiero tomar mucho tiempo, le dije a la reina, marcame media hora. Ahí, vamos a tratar, no creo, pero bueno. Vamos al libro de Amós, capítulo 3. No quiero desperdiciar un ápice del tiempo que tengamos en esta noche. El libro de Amós está entre Génesis y Apocalipsis, vos sabés. ¿Estamos? Son esos libros, viste, que por ahí algunos necesitan un GPS para encontrarlo. Amós capítulo 3, versículo 7. Dice la palabra del Señor: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¡Qué palabra! Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿escuchó alguna vez un león rugir cerca? ¿Lo ha tenido cerca? Yo sí. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Hasta aquí nos va la lectura. Oramos, Padre, nos encomendamos a ti, a la guía de tu Santo Espíritu, para que esta noche tú nos hables al corazón. En el nombre de Jesús, amén. 75 años no es poca cosa, no es poco camino andado, ¿no? Cuánta agua ha corrido bajo el puente, cuántas historias, cuántos recuerdos. Pero nos sorprenden o nos agarran estos 75 años en un momento muy especial de la historia de la iglesia, hermanos. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero este es un tiempo que está cargado de un peso espiritual y profético tremendo que no todos se están dando cuenta. No todos los creyentes están percibiendo y discerniendo la hora que nosotros estamos viviendo. Yo una de las cosas que lamento que en muchos aspectos, no digo que pase acá, pero en muchas congregaciones, que se haya dejado de lado, se haya dejado de considerar la escatología bíblica, el estudio de las profecías bíblicas. Lamento que la iglesia haya en el tiempo abandonado el estudio de las profecías bíblicas, algo que nos ha hecho tanto bien y que son dejadas en la palabra no para amedrentarnos, no para sembrar miedo en nosotros, todo lo contrario, es para sembrar aliento en el corazón de los creyentes, en vista de la pronta venida del Señor Jesucristo. Y si bien es cierto, la iglesia de Cristo no tiene que esperar ninguna señal que anuncian su venida, aún así creo que nosotros no podemos ignorar los acontecimientos que están sucediendo en el mundo que estamos viviendo y que nos están diciendo que la venida de Cristo puede ocurrir ya en cualquier momento y que estamos caminando casi a los bordes de los comienzos de lo que la Biblia llama la gran tribulación. 7 años que van a venir sobre este mundo que serán tremendos. Jesús, hablando en Mateo 24 acerca de este tiempo de la gran tribulación, dice que serán días cual nunca ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Así que imagínense los acontecimientos que están pronto a acaecer sobre este mundo. Uno de esos grandes avisos que la iglesia no puede ignorar es que están anunciando que en cualquier momento la venida de Cristo puede ocurrir ya por nosotros. Porque si bien es cierto, los creyentes hemos vivido a lo largo de los tiempos con el sentido de la inminencia. ¿Qué quiere decir inminencia?
que en cualquier momento puede suceder. Los primeros cristianos ya vivieron con esta conciencia de que el Señor Jesucristo en cualquier momento podía venir. Uno lee las cartas del apóstol Pablo y te das cuenta que Pablo vivía ya con este sentir. La gran diferencia es que nosotros tenemos las evidencias. Están pasando delante de nosotros. Están gritándonos que ahora sí estamos prontos a vivir este gran acontecimiento. Y uno de esos grandes acontecimientos que ha marcado la historia y que está gritándole a la iglesia que en cualquier momento la trompeta va a sonar y nos va a llamar a la gloria, ¿saben qué? Es la vuelta de Israel a su tierra desde 1948. El 14 de mayo de 1948, la nación de Israel volvió a constituirse como Estado libre. Y en el libro de Isaías 66:8 dice, nacerá una nación en un día. Y el profeta estaba hablando de este milagro de que una nación iba a nacer en un día, y el pueblo de Israel en ese día volvió a constituirse como Estado libre, y el mundo fue impactado por esto, aun cuando había millones de árabes que buscaban destruir a la nación de Israel. Sin embargo, Dios ha dicho que mientras haya sol y haya estrella, Israel será. Y como bien se ha dicho, Israel es el reloj profético de Dios. Desde 1948 que Israel viene gritándole al mundo y a la iglesia, Cristo viene por la iglesia. Ahora, uno de los grandes acontecimientos que están pasando delante de nuestros ojos es precisamente el asedio otra vez de enemigos ancestrales de Israel, que quieren raer a la nación de la faz de esta tierra. Yo no sé si usted presta atención a la noticia, pero en este tiempo más que nunca líderes mundiales se han expresado de manera atroz contra Israel, diciendo Israel no tiene que existir más sobre la faz de la tierra. Y uno ve otra vez a las naciones levantarse contra el pueblo de Israel. Irán, que se le llama la cabeza de la serpiente en Medio Oriente. Es otra vez el príncipe de Persia. ¿Se acuerdan de Daniel capítulo 10? Es el príncipe de Persia otra vez levantándose contra la nación escogida. Irán, Turquía, Rusia, China, África, países de África, Siria, Líbano, Jordania, países árabes. Y uno está viendo cómo se van confederando contra la nación de Israel. Y uno va al libro de Zacarías capítulo 12 y dice Dios, yo voy a poner a Jerusalén como piedra pesada. El que se la cargare será despedazado. Bien que, escuche, todas las naciones de la tierra vendrán contra ella. ¿Lo estamos viendo? ¿Lo estamos viendo? Todos otra vez se están levantando contra la nación de Israel. Esto está escrito en la palabra. La posible ya reconstrucción del tercer templo. Los judíos tienen todo preparado para la reconstrucción. Dicen que en 3 meses lo reconstruirían. Yo me acuerdo de un Roberto Ochoa. ¿Se acuerdan aquellos que conocían? Yo me convertí a Cristo después de una prédica de un Roberto a los 11 años de edad. Don Roberto Ochoa, yo me acuerdo que era un pibe, un adolescente, estaba escuchando y un día, hermanos, dijo, viste, con esa voz de gallego. ¿Se acuerdan de don Roberto cómo hablaba? Esta traducción no es correcta, hermanos. ¿Se acuerdan con esa voz de autoridad hablaba don Roberto? Don Roberto decía una vez, cuando los creyentes escuchemos que se habla de la reconstrucción, lo posible reconstrucción del tercer templo, preparemos las valijas porque en cualquier momento nos vamos. Los judíos tienen todo listo, han recaudado todo el dinero, se calculan que en 3 meses lo podrían reconstruir. De hecho, hace poco han consagrado, después de casi 2000 años, han consagrado el primer sumo sacerdote para que oficie en el templo. Ya tienen todos los levitas preparados, todos los utensilios del templo, la vaca roja. Amados, esto está pasando delante de nuestros ojos. Es una de las grandes acontecimientos que nos está gritando el final de los tiempos. La ONU, esta organización de naciones hundidas, dijera uno, no, unidas. Cómo la ONU ha dado a conocer hace poco una resolución de establecer una sola religión mundial. Le llaman una sola comunidad de fe. Algo que está preparando también el darle el poder y la adoración a la bestia, al anticristo, porque en eso va a terminar. El pacto digital, donde 193 naciones en la ONU, en la que han acordado digitalizar la información de todos los habitantes del mundo para un control y seguimiento de todos los individuos en el mundo. La Agenda 2030, establecida también por la ONU y asociadas a élites secretas que manejan el mundo de hoy para establecer un nuevo orden mundial y darle el poder a un solo líder mundial llamado la bestia, el anticristo, el cuerno pequeño, y que dentro de no mucho tiempo se va a manifestar en el mundo. Creemos por la palabra de Dios, los que creemos en el rapto de la iglesia, que la iglesia va a ser quitada antes de esto.
Pero ya el escenario se ha preparado. Toda esta crisis económica, social, política ha preparado el ambiente para la manifestación del anticristo que va a aparecer en el mundo. Escuche, con una propuesta de paz falsa, paz engañosa. Ahora, escuchen, hermano, esto. No hay casi reunión en estas instituciones internacionales hoy donde no se hable de paz y seguridad. Paz y seguridad. ¿Y se acuerdan lo que dice Tesalonicenses capítulo 5? Cuando digan ¿qué? Paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No es cuando la logren, es cuando digan. No hay hoy casi reuniones de estas que no se hable de paz y seguridad. El crecimiento exponencial de la tecnología, dijera este famoso judío, hoy un intelectual que las élites internacionales siguen, dice él, ya el mundo tiene la tecnología necesaria para que una sola persona lo maneje. Y usted está viendo el crecimiento exponencial de la tecnología, lo que la inteligencia artificial está proponiendo al mundo de hoy, los cambios que hay un antes y un después en la sociedad mundial con la inteligencia artificial. Pero ya el mundo posee la inteligencia o la tecnología para que una sola persona, la creación de una cartera digital con nanotecnología, con microchips, que se ha pensado, inclusive se ha pensado ponerle en la mano, ¿o en dónde? O en la frente de las personas. Donde en una cartera digital usted va a llevar toda su documentación, todas sus cuestiones de salud, económica, y que va a encaminar, indudablemente de a poco, lo que será después la marca de la bestia, donde nadie va a poder comprar ni vender si no está marcado. Los fenómenos ecológicos, terremotos, hoy prácticamente no hay día en que la tierra no sea sacudida. Es increíble, escuchaba esta semana un profesor de la Universidad de Harvard, Estados Unidos, hablar de cómo el mundo está entrando en un nuevo escenario de movimientos tectónicos en el mundo. Terremotos, tsunamis, la erupción de volcanes. ¿Usted sabe cuántos volcanes hay en actividad hoy en el mundo? 1350. Ayer el mundo ha sido otra vez impactado por la erupción, pero de tremenda violencia del volcán Etna. Y había gente cerca, hoy veía un video de gente que estaba allí visitando ese lugar y tuvieron que salir corriendo todo. Voraces incendios, inundaciones, sequías prolongadas, fríos extremos, deslaves, nuevas enfermedades y el resurgimiento de enfermedades que se creían extintas. El crecimiento exponencial del terrorismo. Me acuerdo hace muchos años cuando estudiamos escatología con un querido hermano en la iglesia de Rincón. Él decía en los últimos tiempos va a haber una gran explosión de terrorismo y de antisemitismo. Este odio visceral hacia la nación de Israel. Y uno lo está viendo día tras día. Y hay gente que se levanta hoy escuchaba una barbaridad tremenda, decir que el idioma hebreo es un desprendimiento del dialecto de los palestinos. Y hoy hay una narrativa en estos lugares, en estas convenciones, en estas reuniones internacionales, una narrativa totalmente en contra de Israel. Usted fíjese, Rusia está avasallando Ucrania, cerca de 1,5 millones de soldados ucranianos han muerto en este tiempo. Pero nadie levanta la voz y la queja como lo hacen contra Israel, porque la cuestión es espiritual más que geopolítica. Yo le decía a los hermanos, porque estuvimos 2 años estudiando el libro de Apocalipsis, le decía a los hermanos, es que así como una vez el diablo persiguió a la nación de Israel para que el Salvador Mesías no llegara al mundo, ahora vamos a ver un odio terrible y una persecución terrible de Satanás contra el pueblo de Israel porque no quiere que Cristo venga a reinar. Y el último gran intento del diablo va a ser la manifestación del anticristo, inseguridad, violencia, desenfreno sexual, el crecimiento de la ufología. ¿Sabe lo que es la ufología? Es este interés por los ovnis, el estudio de las manifestaciones, que no son otra cosa que manifestaciones demoníacas. El crecimiento también exponencial de prácticas ocultistas, satanistas, la apostasía que se está viviendo, el alejamiento de la verdad central de Dios, de su palabra, no solamente en el mundo, sino aún dentro de la misma iglesia. Crisis financiera global que preanuncian una gran recesión económica mundial, apagones a causa de los ciberataques, de la
magnetismo que el sol, de las tormentas solares, o tal vez simplemente, como dicen algunos, están siendo algunas pruebas sobre el ser humano, de ingeniería social para el control humano, el crecimiento del narcotráfico, el descontento de la sociedad, de los gobiernos que están, gobiernos cada vez más dictatoriales que el mundo va asumiendo como algo normal hasta que se manifieste este dictador de los dictadores que va a ser el anticristo. La desenfrenada migración de la gente. Millones de personas hoy están migrando a las naciones y están causando un tremendo desequilibrio social, cultural, económico y de salud de las naciones. La carrera armamentística. Este año, la gran mayoría de las naciones del mundo ha multiplicado por 5 la inversión en armas. ¿Y usted cree por qué cree que lo están haciendo? ¿Por qué el mundo se está armando tanto? ¿Por qué? Porque está escrito en la palabra y hacia allá vamos. Ahora, déjeme hablarle un poquito de Amós. Amós fue un mensajero de Dios, un hombre muy sencillo. A mí me encanta porque Dios se ha valido de instrumentos muy preparados, ¿no? Un Moisés que fue preparado en la corte de Faraón, un Daniel en la corte de Babilonia. Pero Dios también usó hombres muy sencillos como Amós, hombres de campo, hombres de trabajo. El texto bíblico dice que Dios lo llamó detrás del rebaño, criando las ovejas, siendo un boyero en el campo, pero con un mensaje muy poderoso, un mensaje muy elocuente a una sociedad, a un pueblo como el de Israel en aquellos tiempos, que estaba sumergido en una profunda crisis moral, social, espiritual. Dice un escritor, si tuviésemos que resumir el mensaje de Amós, diríamos, su predicación se resume en 2 conceptos. La primera es esperanza de salvación para los que se volvían a Dios en arrepentimiento y fe. Pero también hay otra faceta del mensaje de Amós, y es el juicio que vendría sobre aquellos que no se arrepentían. El juicio de Dios que iba a llegar a un pueblo que estaba obstinadamente en la rebeldía contra Dios, alejándose de la fe, de la piedad y de los mandamientos de Dios. El tema es que ese juicio no iba a llegar previamente sin que sonara una voz de alarma. Y amados, quiero decirles algo, más que nunca la iglesia hoy tendría que estar dando voz de alarma, ¿eh? Más que nunca la iglesia tendría que estar haciendo la labor de una atalaya. Más que nunca. Ahora este juicio de Dios no llegaría sin previo anuncio, sin previa advertencia. Este mensaje de Amós sería como el trueno antes de una gran tormenta. ¿Te ha pasado? La otra vez estábamos durmiendo de noche y se vino una tormenta y cayeron un par de rayos por Malvinas. Dicen que lo más parecido a la voz de Dios en la Biblia son los truenos, ¿viste? Y hay truenos que parece que parten la tierra, ¿o no? Se movió la cama. Este mensaje de Amós sería como un gran trueno antes de la tormenta que se cernía sobre ellos. Porque Dios en su justicia y santidad, queridos, no va a permitir que el pecado y la maldad gobiernen para siempre. De hecho, la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios no va a permanecer callado, ¿eh? Dios no va a permanecer neutro frente a las injusticias e inmoralidades y maldades que se están viviendo en el mundo. El juicio de Dios es un juicio que fue anunciado a través de sus profetas. Dios ha usado estos mensajeros para llamar al corazón de los hombres para que se vuelvan a Él y despertar los corazones dormidos. Y quiero decirle algo, he orado al Señor para que esta noche el Señor despierte corazones dormidos. Dijera un escritor, Dios ha usado su mensajero a lo largo de los tiempos para con la palabra de Dios acomodar el corazón de los que están afligidos, consolarlos, pero con la misma palabra incomodar a aquellos que están demasiado acomodados. Dios ha usado estos mensajeros para despertar a los que están dormidos, acomodados a situaciones indebidas delante de Dios. Para incomodar el corazón de aquellos que están en manera desviada delante de Dios. Para que tenga la oportunidad, ¿sabe de qué? De reaccionar. Para que la gente tenga la oportunidad de arrepentirse, de cambiar de dirección
y no sorprenderse cuando estos juicios de Dios hayan llegado. Por eso uno recorre la Biblia y te das cuenta que Dios usó un hombre como Noé. ¿Se acuerdan Noé? ¿Cuánto tiempo Noé estuvo hablando de que el diluvio vendría, el juicio de Dios llegaría? ¿Cuánto tiempo? 120 años. Noé le estuvo gritando a una sociedad como esta, porque Jesús dijo, será como los días de Noé, ¿se acuerdan? Le estuvo gritando, el juicio de Dios viene, el diluvio va a venir. Y Dios envió ángeles como en los tiempos de Lot para que le dijeran a Lot, salí de Sodoma y Gomorra. Y le advirtieron a él y a su familia acerca de lo que sobrevenía. ¿Para qué? Para que la gente pueda evitar la calamidad que se viene y correr a los brazos de Dios, al perdón de Dios, a la gracia de Dios y ser restaurados, ser transformados por su poder. Ahora quiero hablarte del proceder de Dios. No debe entenderse como que siempre esto ha sido así. De que Dios no hace nada sin revelarlo a sus profetas. Dios es soberano. Él interviene como quiere y cuando quiere. Te doy un ejemplo. Efesios capítulo 3. El misterio de la iglesia. Dios nunca lo reveló antes. Dios nunca lo había revelado antes, que judíos y gentiles iban a estar unidos en un mismo cuerpo. Es una revelación nueva de Dios. No siempre ha sido así, pero en lo general, Dios en su gracia y misericordia ha advertido de los justos juicios de Dios. Y metafóricamente, en el texto, Amós compara esta voz profética al rugir de un león. Al rugir de un león. Me acuerdo, yo era pibe, me encanta recordarme esto, porque a mí me encantaba ir al zoológico. ¿Se acuerdan cuando estaba el zoológico allá en la ciudad de Córdoba? Ya no está más. Tenía un amigo en la iglesia que nos íbamos caminando varias cuadras para ir al zoológico. Nos ahorramos el colectivo, todo, para llegar y poder pagar la entrada y entrar al zoológico. Cuando llegaban los atardeceres, una de las cosas llamativas era escuchar el rugir de los leones adentro. Porque los leones, uno de los horarios que más rugen es al amanecer o al anochecer. O cuando hay un peligro. O por marcar territorios. Dicen que el rugido del león llega a alcanzar 8 kilómetros. Y alguna vez yo estuve cerca de la jaula y se le dio por rugir al león. Papá, mamita querida, se le empelucaba la piel a uno escuchándolo rugir al león. Mire, lo que estamos viviendo y la Biblia anuncia es un rugir de un león, que está diciendo que algo viene. ¿Y saben qué? Esto no tiene vuelta atrás. Ya está puesta la llave que va a abrir la puerta a las profecías bíblicas, a los 21 juicios que están anunciados en el libro de Apocalipsis. Ahora, lo que está por venir, quiero decirte algo. Quisiera en este sentido, al pensar en esto, ser como una Amós para ti. Una voz profética para esta amada congregación, revelando para usted, para vos, lo que está por venir, porque no tengo dudas que estos actos judiciales de Dios están a la vuelta de la esquina ya para nosotros. Ya están a la vuelta en un mundo sumergido en una maldad y una depravación terrible. No basta más para mencionarte algo, lo que la pornografía está haciendo en la sociedad de hoy. Ha permeado todas las edades, todas las clases sociales. Nada más con eso te digo, Y está llevando a la gente a cruzar niveles de perversión nunca antes visto. Dios ha empezado a rugir. Pronto el escenario estará en el desarrollo de estos grandes juicios, como te dije en el libro de Apocalipsis. Juicios que cuando empiecen a ocurrir van a ser como una catarata. Por eso el libro de Apocalipsis comienza diciendo: estas son las cosas que deben suceder pronto. La expresión en el idioma griego es que cuando empiecen a suceder van a ser una tras la otra, sin parar. Van a ser una catarata de acontecimientos. Ahora, vengo a decirte que las profecías que están relacionadas con los últimos tiempos, antes de que el Señor venga, de alguna manera estamos comenzando de a poquito a verlas. ¿Se acuerdan? El Señor Mateo 24 dijo:
antes de que Él venga a reinar durante 1000 años sobre la tierra, vendrán falsos cristos, guerras y rumores de guerras. ¿Sabe cuántos conflictos bélicos hay en el mundo hoy? 56. El levantamiento de nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos. Lucas 21 dice, habrá terror en el mundo. Grandes señales en el cielo que van a ocurrir de manera más enfáticas cuando los sellos del Apocalipsis comiencen a abrirse y después suenen las trompetas, y esto va a ir en crecimiento, y luego terminen con esas 7 copas del derramamiento de la ira de Dios en eventos cataclísmicos. Escuche, donde islas van a desaparecer. Usted va al libro Apocalipsis y dice, y hubo un gran terremoto, y las islas desaparecieron. Se las va a tragar el mar, no sé cómo ser, pero dicen los estudiosos que las cadenas montañosas se van a venir abajo. ¿Usted se imagina eso? Hubo un gran granizo como de 50 kilos. Yo creo que a la iglesia le falta conciencia, hermano, de lo que se viene. Porque si tuviéramos real conciencia no estaríamos viviendo en muchas cosas como estamos viviendo. Y la urgencia de predicar el evangelio estaría a fuego en nosotros. Porque el evangelio, como decía el domingo los hermanos, es una buena noticia, ¿verdad? Es una buena noticia. Es una noticia de salvación, de esperanza, de perdón, de restauración para el pecador. Pero como dijo alguien, es una buena noticia cuando llega a tiempo. Cuando es anunciado a tiempo también. Ahora, bien ha dicho alguien que estas profecías bíblicas no son para infundir temor sin propósito, sino para advertir y apercibir que las cosas que van a suceder van a cambiar el destino y el rumbo de este mundo para siempre. Y ya estamos viendo los primeros chispazos de eso. Se aproximan de manera muy veloz y apresurada, y estos juicios van a revelar la justicia de Dios, el poder de Dios, pero van a revelar la gloria de Dios. ¿Quién es Él? ¿Con quién estamos tratando? Porque Dios no va a pasar por alto la maldad y todo lo oculto saldrá a la luz. Y solo aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, se hayan refugiado por la fe en Cristo, creyendo de todo corazón en Él, serán librados de esto por la gloriosa y hermosa venida de Cristo por la iglesia. Seremos librados. Ahora, cuando Él venga por sus salvados y sus redimidos, y llegan estas situaciones que van a ser incontenibles y donde lo que parecía indestructible, como dice un escritor, en la tierra, en el mar, en el cuerpo y en la mente de las personas será removido. Las naciones van a temblar, hermano. Las naciones de la tierra van a temblar por esto. Porque estos actos judiciales de Dios no serán parciales, sino imparciales. Y llegarán a todo rincón de la tierra. Ahora, no puedo dejar de decir que mientras nos acercamos a la venida del Señor, día tras día, y me encantó lo que escuché el otro día, estamos viviendo un momento tal que cada creyente debiera levantarse cada mañana y decir, ¿será hoy, Señor? Cada verdadero creyente debiera levantarse la mañana y decir, ¿será hoy, Señor? Hoy que vengas. Ahora, mientras vamos caminando hacia ese gran evento glorioso, donde el Señor con voz de mando, como dice la Biblia, con trompeta de Dios, nos va a reunir en el aire, ¿viste? Nos va a reunir allí en el aire. ¿Viste que llamativo el texto? Dice, y así recibiremos al Señor en el aire. Es decir que, por lo que la Biblia nos da a entender, va primero a haber una gran reunión entre nosotros ahí. Y de repente, como dice un hermano, el tercer cielo se va a abrir. Y el Señor va a venir. Vamos a recibir al Señor en el aire. Y dice un hermano, después que nos encontremos en ese lugar y nos abracemos, yo voy a poder abrazar a mi hijo otra vez. De repente la mirada de todos irá hacia el Rey de Gloria. Al que, como dice el texto, el himno, quiso nuestras almas redimir. Ahora, mientras ese momento llega, es muy posible y estoy seguro que nuestra fe va a ser probada.
En muchas cosas va a ser probada. Por eso vengo a preguntarte con toda honestidad de corazón, hermano. Vengo a preguntarle a usted, señora, Señor, ¿es tu fe en Cristo una fe real? ¿Es tu fe en Él una fe real, genuina, verdadera, legítima? Qué pregunta hoy que debiera resonar en todos los templos y cada vez que nos reunimos. ¿Es tu fe una fe real en Cristo? Te lo pregunto porque los días por venir no alcanzará con tener una fe superficial, una fe de ocasión o una fe de domingo. No alcanzará con tener un momento de celebración en un aniversario. Hace falta una fe genuina, verdadera, acrisolada, donde la rendición y la confianza en Cristo deberá ser total y de manera incondicional. ¿Es tu fe en Cristo una fe real? ¿Sabe por qué? Porque no habrá espacio para la tibieza, hermano. Este no es un tiempo para los tibios espirituales. No es un tiempo para los religiosos. Este es un tiempo para una entrega total y una fe verdaderamente ferviente, para dejar de andar en el plano de los grises con Dios. Porque es muy posible también que una mayor persecución se levante contra los que profesan ser de Cristo. Porque los creyentes cada vez más van a quedar fuera del sistema de este mundo. Te pregunto una vez más, ¿es tu fe una fe real? Porque de aquí a poco, y ya lo estamos viendo de hace tiempo, los gobiernos van a ir aprobando leyes que nos van a dejar fuera, ética y moralmente fuera. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque ahí sí vamos a tener que decir, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y los gobiernos van aprobando estas leyes y tendrás que decidir a quién vas a obedecer. Te pregunto, ¿es tu fe una fe real? Porque la cultura reinante cada vez celebra más la inmoralidad. Vivimos en una sociedad que va naturalizando el mal. Lo tiene incorporado cada vez peor en la familia, en las escuelas. Pero lo que más me preocupa es que la iglesia naturaliza el mal. Que nosotros nos acostumbremos al pecado. O serás como a uno de aquellos de los días del profeta Elías, ¿se acuerda? De esos 7,000. Cuando Elías dice, solo yo he quedado, y Dios viene y le dice a Elías, no, Elías, hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Quiera Dios en este 75 aniversario levantar gente acá que no doble sus rodillas ante el pecado ni ante el sistema y permanezca fiel al Señor. ¿Es tu fe una fe real? Porque los sistemas financieros cada vez van a ir condicionando más el acceso a cosas esenciales para vivir, encaminando todo hacia lo que será la marca de la bestia. Pero esto será un crisol de pruebas para los creyentes, para aquellos que no solamente cantan, sino que viven su fe de verdad. Que no se conforman solo con cantar, sino que viven una vida de renuncia permanente a ellos mismos para honrar al Señor. Te lo pregunto porque el tiempo que estamos viviendo no hay lugar para las decisiones superficiales. Ya se acabó, ha terminado. La elección que hagamos cada uno de nosotros será vital y definitiva. Hoy vivimos en un tiempo en donde cada alma, sin ambigüedades, está siendo posicionada para la eternidad de manera definitiva, creyendo o rechazando el Evangelio. Vienen días donde ser cristiano no va a ser popular. Pero recordad que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Nunca ser cristiano fue fácil, nunca, ni lo será. Donde solo tener el Espíritu de Dios, por la fe, por haber creído en Cristo, nos librará de lo que viene. Pero quiero terminar esta noche. Quiero decirte algo. Para una fe real, no es suficiente con entender el Evangelio. No es suficiente con que hayas entendido que Cristo murió por ti, que su sangre te limpia de pecado. No es suficiente. Puedes entenderlo, pero no creerlo de todo corazón. No es suficiente. Si quieres vivir una fe real, no es suficiente estar convencido de ser salvo. Puede estar convencido y no verdaderamente convertido a Cristo.
¿Cuánta gente hay así en la iglesia? No haber sido transformado en algo totalmente distinto a lo que eras antes. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Dios no te deja igual. El amor de Dios no te deja igual. El encuentro que Cristo te transforma la vida no te deja como eras antes. ¿Quieres una fe real? No es suficiente con emocionarse con las cosas de Dios. No es suficiente. No es suficiente que dediques tiempo y esfuerzo a actividades espirituales si no tienes una fe sincera. Mira, los religiosos en los tiempos de Jesús, llamados los fariseos, ellos tenían muchas prácticas religiosas, iban a las reuniones, a los cultos, hacían muchas cosas. Sin embargo, Jesús les llamó 7 veces hipócritas. No es suficiente. No es suficiente que hables a otros de las cosas de Dios. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿se acuerdan? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca los conocí. Qué tremenda realidad. Nunca los conocí. Mirá el apóstol Pablo, antes era el Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? Él da testimonio en sus escritos, dice, con el judaísmo, en una religiosidad terrible, dice, yo perseguí este camino hasta la muerte. Y él creía honrar y servir a Dios con lo que hacía. Sin embargo, Jesús aparece camino a Damasco y Pablo tiene que decir, Señor, ¿quién eres? Ciego en la religiosidad, ciego. ¿Quién eres? No es suficiente que hagas cosas buenas en la iglesia. Y es verdad que los cristianos verdaderos sirven a Dios, pero no es suficiente. No es suficiente que te hayas bautizado. Porque el bautismo no salva. El que salva es Cristo. No hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. Pero sí es necesario esta noche que clames a Dios por una fe real. Por un encuentro con Él. Es necesario clamar, ver nuestra realidad. Y aún como cristianos, clamar esta noche. Dijera en el libro de Job, Señor, hazme tú ver lo que yo no veo. Porque a veces nos hemos acostumbrado a un cristianismo de formas y de costumbres, pero no lleno del Espíritu. No del poder de Dios. Señor, hazme ver. Mire, y qué bueno es en este encuentro con Dios ser consciente que somos incapaces de salir por nosotros mismos de ese estado, a no ser que Dios obre en nosotros. Y si no tienes realmente a Cristo, vengas por la fe y creas en su sacrificio que puede salvar y perdonar. Es necesario que veas cuán repugnante es el pecado, cuán sucio es el pecado delante de Dios, cuánto ha manchado tu alma, cuánto estos permitidos que a veces nos damos, aún como hijos de Dios, deshonran su nombre. Es necesario que reconozcas que eres un ciego espiritual que necesita luz. Luz de Dios. Es necesario que nazcas de nuevo, que Dios te selle con su espíritu, pero que Él ponga en ti y en mí una nueva inclinación, una inclinación gloriosa a buscarle, a amarle, que Dios ponga en nosotros un amor real hacia su persona. Un amor vivo, verdadero, un creciente rechazo hacia el pecado. Es necesario que Dios despierte en nosotros esa luz que dice, no, esto no está bien delante de Dios. Yo no me puedo permitir esto. Esto deshonra a Dios. Dijera José en el Antiguo, ¿cómo yo haría y pecaría contra Dios haciendo este gran mal? ¿Cómo lo haría? Que produzca en nosotros una verdadera humildad. Es necesario que Él obre en nosotros obediencia a su palabra. Jesús hablaba, dice un escritor, y la conciencia de la gente se derretía. Jesús hablaba y las apariencias se caían. El Dios del Sinaí, ¿se acuerdan? Ese que cuando el pueblo estaba al lado del monte, le tuvieron que decir a Moisés que no hable más, háblanos vos, Moisés. Temblaban, temblaba el monte y temblaban ellos. Ese Dios del Sinaí sigue hablando. Lo que pasa es que muchos cristianos hemos dejado de temblar frente a su palabra. No temblamos como antes. Y Dios dice en su palabra, yo voy a mirar al que tiembla ante mi palabra.
Es necesario que Él obre en nosotros una renuncia total a nosotros mismos. Me encantó la otra vez cuando decía un hermano, ¿de qué Dios te ha librado? Y él dijo, de mí mismo. De mí mismo. Que Él ponga una verdadera perseverancia en la fe y haga en estos tiempos de nosotros verdaderos pregoneros del Evangelio. Porque como hemos escuchado esta noche, las almas se van yendo, hermano. Y el Evangelio más que nunca debe sonar. Y quiera Dios, y yo sé que el Señor quiere que en este 75 aniversario esta amada iglesia de Jerónimo del Barco se ponga de pie para decir, prediquemos el Evangelio. Lo hagamos con urgencia, con santa devoción. Pero ¿saben qué? Respaldándolo con la vida, hermano. Respaldándolo con una vida de integridad, una vida de sinceridad, una vida de fe real. Porque la gente, porque como dijo alguien, las palabras entusiasman, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. Y la gente necesita ver gente verdaderamente transformada por el poder de Dios. Amados, estemos atentos, porque en cualquier momento la trompeta ya puede sonar. Y el cielo se va a abrir para recibirnos. ¡Qué glorioso! Me acuerdo del viejo himno. Siempre hablamos del mundo dichoso, de los goces que Dios nos dará, del país halagüeño y hermoso, mas hallarnos allí. ¿Qué será? Ni tristeza, ni llanto, ni duelo, ni pesares, ninguno sabrá. En la casa de Dios en el cielo, mas hallarnos allí. ¿Qué será? Bendita esperanza, bendita. Mire, hermano, una noche después se fue mi hijo. Siempre he sido alguien que ha buscado y anhelado vivir para lo eterno. Y yo he orado en las madrugadas, Señor, vení pronto a buscarnos para verte y estar juntos otra vez. Y una noche le digo, Señor, a la madrugada, soy yo uno de los pocos locos que grita por tu venida. Y Dios me dijo, no, Samuel, el Espíritu Santo también lo hace. Porque Él dice la esposa y el Espíritu que ven, Señor Jesús, ven. Y cuando nosotros nos alineamos al Espíritu, vamos a orar de la misma manera. Ven, Señor Jesús, ven. Que Dios les bendiga, hermano. Vamos por lo que nos queda, ya con la mirada puesta en la meta, ya con la mirada puesta en la gloria que nos espera, pero viviendo una fe real. Que Dios te bendiga. Gracias, Samuel, gracias por la palabra que Dios puso en tu corazón. Luisito, vení, por favor, como pastor de la iglesia, anciano de la iglesia, a cerrar este momento, orando una oración más, cerrando esta noche. Va a estar la torta esa de ficticia, ¿cierto? Esa no es la verdadera, porque es chiquitita. Calculo que tiene que ser más grande, no nos alcanza esa. Nos morimos de hambre con esa. No, hay esa tortita para la foto. Después, ahora vamos a orar para cerrar este momento. Después vamos a cantar una última canción todos juntos, que es la bendición de Dios. Ahí los hermanos en la cocina van a ir cortando la torta. Y después, lo que quieran sacarse la fotito, tenemos todo el espacio, prendemos las luces, papá, y nos sacamos la foto. Así que ahora Luis nos despide orando. Bien, no te vayas, así cerramos todos juntos un momento de comunión. Oramos. Padre que está en los cielos, te alabamos, te bendecimos y te damos la gloria a ti, Dios Santo. Gracias por haberte conocido, Padre Santo. Gracias porque la luz del Evangelio que se predicó a lo largo de los años llegó a nuestra vida. Y en este lugar geográfico, gracias por aquellos que han levantado para levantar un testimonio aquí. Y oramos por los testimonios en todos los lugares, Padre, para que la palabra de Dios pueda correr y salvar almas. Gracias porque nos has salvado a nosotros, Padre, y anhelamos que tú nos vengas a buscar. Y mientras esperamos ese momento que tú nos vengas a buscar, ayúdanos a vivir en santidad. Ayúdanos a glorificarte y que cada día tú seas glorificado y seas reflejado en nuestra vida. Padre Santo, líbranos de errores, líbranos de caídas, líbranos de mal testimonio
y ayúdanos a reflejar a Cristo en cada día que estamos. Padre, gracias porque te tenemos en nuestra vida. Gracias por el pasado, gracias por lo que estamos hoy. Y hasta que tú vengas, Padre, ayúdanos a vivir en tu voluntad, a alcanzar una nueva generación. Danos la visión correspondiente para el tiempo presente. Danos sensibilidad a tu voz, Padre Santo. Gracias también por esta torta que vamos a participar. Gracias por los grandes hombres de Dios que han levantado. Por aquellos que han sostenido la obra. Y por los que hoy estamos presentes y por los que vendrán hasta que tú vengas. Padre, oramos dando gracias en el nombre de aquel que pronto viene, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahí donde estás, te invito a que te pongas de pie, que puedas darle la mano, darle un abrazo a la persona que tenés al lado.